Bienvenidos al bloque 3 de la clase de Estructura Socioeconómica de México. El modelo neoliberal es un modelo económico desarrollado hacia finales de los años 50 y principios de los 60 del siglo XX, cuyo principal exponente fue el economista norteamericano Milton Friedman. Durante este periodo había dos ideas opuestas sobre la manera de fomentar el crecimiento económico. La primera sostenía la importancia central de desarrollar grandes proyectos e inversiones públicas dirigidas por el Estado, que funcionaban como detonantes de las actividades económicas. La segunda sostenía que dicho crecimiento no debía provenir de las acciones gubernamentales. Insistía en que los grandes proyectos gubernamentales implicaban expansión o contracción de la oferta monetaria que a mediano plazo culminaban en inflación y que después se convertirían en inestabilidad e impedían el crecimiento. Friedman desarrolló una idea que defendía la idea de que el crecimiento económico podía fomentarse de manera estable, sin tensiones que condujeran al alza generalizada de precios y sin las grandes obras públicas, aumentando la oferta monetaria de forma moderada a un ritmo constante. Es decir, si se incrementa de forma leve y continua la cantidad de dinero en una economía de competencia y libre mercado, se produce una oferta monetaria que acelera las transacciones productivas y genera un crecimiento económico. Esta postura privilegia a las empresas privadas, los empresarios en búsqueda de su ganancia y la competencia entre ellas. Esta teoría retomó los principios económicos del liberalismo del siglo XIX, por lo cual se le conoce también como neoliberalismo. La globalización es la tendencia actual que se registra en los mercados y en las empresas que lo conforman a extender su campo de actividades. Dicha extensión se dirige a alcanzar una dimensión planetaria o global, y de alguna forma a conformar un solo sistema económico en el que las fronteras nacionales se desvanecen. Como en cualquier sistema, en este nuevo orden mundial, las variaciones en alguno o algunos de sus elementos influirán en distinto grado en el conjunto. La globalización es el resultado principal de la transformación de las relaciones económicas mundiales y del éxito que en ellas ha tenido la expansión del capital transnacional. La combinación de la afiliación política, el grado de industrialización de cada país y el aspecto económico de cada país dieron vida a un nuevo orden económico, el cual se dividía en tres bloques económicos: el primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. El primer mundo estaba conformado por países con sistemas políticos liberales y economías bien industrializadas, tales como Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y Japón. Eran los países capitalistas más desarrollados, con mayor industrialización y mayor índice de ingreso por persona, conformando el grupo de los 7 o G7. El segundo mundo tenía países con sistemas políticos socialistas y economías industrializadas o medianamente industrializadas. Estaba compuesto por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, Yugoslavia, ambas desaparecidas, y otros países de Europa Oriental como Polonia, Austria, Hungría, Bulgaria, Rumania, más algunos otros países socialistas como China, Corea del Norte y Cuba. El tercer mundo lo integraban los países no industrializados o subdesarrollados con sistemas políticos liberales, capitalistas, del resto del mundo, entre ellos México, Brasil, Chile, Argentina y los demás países de la América Latina, junto con países de África, tales como Egipto, el Congo, Argelia, Tanzania y Asia, entre los cuales destacaban India, Afganistán, Irak, Irán, Pakistán, etc. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo iniciado tras la Segunda Guerra Mundial, entre el bloque occidental, los capitalistas, liderados por Estados Unidos, y el bloque del este, oriental comunista, liderado por la URSS. Tras la caída del sistema político socialista y al emerger nuevos mercados transnacionales, se crea un nuevo orden internacional, dividido por bloques comerciales internacionales. A su vez, se crean los órganos que regularán la competencia entre los países: la OMC, Organización Mundial del Comercio, y la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Las redes comerciales internacionales se convirtieron en bloques regionales de socios comerciales, compuestos por países de economías capitalistas o de libre mercado que comercian entre sí y conforman submercados globales. Los más importantes son el bloque conformado por Estados Unidos y su área de influencia económica más directa, principalmente Canadá, países latinoamericanos y múltiples naciones asiáticas y africanas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, es un segmento de este bloque. El bloque conformado por los países europeos y sus antiguas colonias en Asia y África, con influencia menor en algunos países americanos.
En este tiene importancia central la Unión Europea, que cuenta con una moneda en común, el euro. El bloque de la Cuenca del Pacífico, que abarca a Japón, Corea del Sur, Taiwán y un número importante de países de Oceanía, del Lejano Oriente e incluso nexos con algunos países de América. El neoliberalismo dio la posibilidad a países desarrollados de expandir sus empresas al gran mercado internacional, mientras que en los países subdesarrollados fue un fuerte movimiento económico tendente a su modernización al integrarse a dicho mercado. México se encontraba en una severa crisis, pues la industria no era competitiva, la agricultura estaba descapitalizada, la deuda externa aumentaba, la moneda se encontraba devaluada y el precio de los bienes estaba en constante crecimiento. El Fondo Monetario Internacional impuso condiciones para préstamos. Entre ellas estaba el comprometerse a sanear la economía, y ello significaba asumir los postulados del neoliberalismo. México adoptó el modelo neoliberal durante el sexenio de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988. Al entrar en vigor este modelo, se creó una nueva política económica. Se creó el Programa Inmediato de Reordenación, PIRE, el cual era una política de austeridad. Con esta política se recortó el presupuesto de las dependencias, aumentaron los impuestos y disminuyó el gasto social. También se creó el Plan Nacional de Desarrollo, PND, el cual sentó las bases para la verdadera transformación de la estructura económica nacional, con base en dos ejes principales: la reordenación económica, es decir, la reorganización de prioridades en la economía para abatir la inflación y la inestabilidad cambiaria. El segundo eje era el cambio estructural. Se llevarían a cabo grandes modificaciones dirigidas a reorientar, descentralizar y modernizar el aparato productivo y distributivo del país. Para implementar el cambio estructural se planteó perseguir condiciones de estabilidad sin recurrir a la excesiva creación monetaria ni ampliación del crédito externo. Reestructurar el sector exportador, fortaleciendo las relaciones comerciales en el exterior. Reorganizar la industria paraestatal para consolidar las industrias estratégicas y eliminar las empresas que no justificaban la intervención del Estado. Y revisar la política de precios de los cultivos. El objetivo de la apertura comercial era lograr la inserción de México en el mercado mundial. Con dicha apertura se requirieron nuevos mercados para los productos mexicanos, razón para impulsar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, cuyos participantes eran México, Canadá y Estados Unidos. Entró en vigor el 1 de enero de 1994. Con este tratado se pretendía eliminar las barreras arancelarias y legales para alcanzar un intercambio comercial totalmente libre. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se dieron los cambios constitucionales más significativos, de 1988 a 1994. La nueva orientación asumida y las reformas constitucionales realizadas apoyaron el proceso de transición de una economía mixta a una economía de libre mercado. Durante este sexenio se llevaron a cabo distintas reformas, entre las cuales destacan la reforma sobre gobernabilidad y tribunales electorales. En ella se estableció un tribunal especial para atender las disputas electorales, así también la participación de ciudadanos sin vínculos partidarios. La reforma para privatización de la banca. La banca se reconvirtió en una actividad no exclusiva del Estado. Una vez aprobada, se emitió una ley de instituciones de crédito y en los siguientes 2 años se dio la primera fase para la privatización de los bancos. Reforma para liquidar el reparto agrario. Esta se anunció como el inicio de una nueva era de modernización agrícola e inició el programa Procede para dividir los ejidos en parcelas individuales y entregarlos como propiedad privada a campesinos. La reforma para disminuir la regulación sobre la inversión extranjera. En ella se modificaron las regulaciones que la Constitución imponía a la inversión extranjera directa en diciembre de 1993. Durante este periodo también se llevaron a cabo programas asistenciales, entre los que destacan los siguientes: PRONASOL, Programa Nacional de Solidaridad, para combatir las necesidades más apremiantes en alimentación, vivienda, educación y salud de la población con menos recursos. Procampo fue un mecanismo de transferencia de recursos para compensar a los productores nacionales por los subsidios que reciben los competidores extranjeros. Progresa es el Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación. Fue creado en 1997 para afrontar los rezagos del medio rural en materia de salud, educación y desnutrición. Las microempresas son baluarte en la conservación y generación del empleo.
Estas empresas no se definen por la actividad o rama económica a la que se dedican, sino porque tienen pocos o ningún trabajador aparte de su dueño. El poder adquisitivo es la capacidad que se tiene para adquirir bienes y servicios. Los costos sociales del neoliberalismo son el desempleo, la pobreza y la migración. La dependencia alimentaria es la condición que tiene un país por no producir bienes que sus habitantes requieren para satisfacer sus necesidades de alimentación. Los derechos humanos son el conjunto de principios y normas que se consideran indispensables para el desarrollo integral de los individuos. Las movilizaciones sociales son las acciones realizadas por comunidades organizadas que se integran con un fin en común y proceden de diversas formas para obtenerlo. Algunos ejemplos son el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que surge el 1 de enero de 1994, y PROCUP, Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo. Esta organización reapareció después del EZLN. El costo social son las carencias y dificultades que la población ha tenido que soportar ante un proceso en particular. Con lo aprendido en este video puedes resolver el bloque 3 de tu guía.